Historia 1: La noche en el sendero mortal, los espíritus de los desaparecidos. Me llamo Héctor, y soy originario de un pequeño pueblo en Guatemala. Como muchos otros, decidí emprender el camino hacia el norte, buscando una vida mejor, una oportunidad que en mi tierra natal simplemente parecía imposible de alcanzar. Pero lo que viví durante esa travesía me cambió para siempre. No sé si me creerás, pero hasta el día de hoy, sigo despertándome en la madrugada, con el corazón acelerado, reviviendo esos momentos en mis pesadillas. Lo que te voy a contar no es solo una historia de migración, es un relato de horror que todavía me persigue. Era una noche fría, y el viento soplaba con una fuerza que hacía que cada paso se sintiera más pesado. Íbamos en grupo, unas 8 personas, guiados por un hombre al que todos llamaban el Coyote. Llevábamos días caminando por la frontera, con los pies llenos de ampollas, las gargantas secas y el miedo como nuestro único compañero constante. Habíamos oído historias de los peligros, serpientes, falta de agua, patrullas fronterizas, pero nadie nos habló de lo que realmente habitaba en ese desierto. La luna iluminaba apenas el sendero. Era un camino estrecho entre montañas y arbustos secos, donde cada sombra parecía tener vida propia. Nadie hablaba. El silencio era casi sepulcral, roto únicamente por el crujir de las ramas bajo nuestros pies y los susurros del viento. Pero esa noche, el viento no sonaba normal. Parecía que susurraba algo, palabras incomprensibles que me erizaban la piel. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio jugándome una mala pasada. Pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo notaba. La mujer que caminaba detrás de mí, una señora mayor llamada Doña Teresa, de repente se detuvo y murmuró. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos quietos. En el silencio, escuchamos lo que parecía un lamento lejano, como un grito ahogado que venía de la nada y de todas partes al mismo tiempo. El Coyote nos hizo una señal para seguir avanzando, asegurándonos que probablemente era el viento o algún animal. Pero había algo en su rostro, una tensión que traicionaba sus palabras. Él también tenía miedo. Seguimos caminando, pero el ambiente se hacía cada vez más pesado. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, difícil de respirar. Y entonces lo escuchamos de nuevo, un grito desgarrador, más fuerte esta vez, que venía detrás de nosotros. Giré la cabeza, y aunque no vi nada, sentí un frío inexplicable recorrerme el cuerpo, como si alguien hubiera soplado hielo en mi nuca. Doña Teresa comenzó a rezar en voz baja, y algunos otros la imitaron. El Coyote nos apuró el paso, pero yo sentía que algo nos seguía. No eran patrullas, ni animales, era algo más. Después de unos minutos, uno de los chicos del grupo, un joven llamado Marco, se detuvo en seco y apuntó hacia la distancia. ¿Qué es eso?, preguntó con voz temblorosa. Al principio no vi nada, pero cuando entrecerré los ojos, noté unas siluetas a lo lejos. Eran figuras humanas, pero algo en ellas no estaba bien. No caminaban como nosotros, se movían de forma errática, como si sus cuerpos estuvieran rotos o deformados. Y lo peor de todo, parecían estar acercándose. El Coyote nos gritó que corriéramos, pero nuestros cuerpos estaban tan agotados que apenas podíamos movernos rápido. Sin embargo, el miedo nos dio fuerzas que no sabíamos que teníamos, y empezamos a trotar. Cada vez que miraba hacia atrás, las figuras estaban más cerca. Podía oír susurros, voces que decían mi nombre, aunque no podía reconocer quién las pronunciaba. Finalmente llegamos a una pequeña cueva donde el Coyote nos dijo que nos escondiéramos. Nos apretujamos todos dentro, tratando de no hacer ruido. El Coyote apagó su linterna y nos quedamos en completa oscuridad. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y los latidos frenéticos de nuestros corazones. Y entonces, los vimos. Las figuras estaban justo afuera de la cueva, inmóviles, como si supieran que estábamos allí. Una de ellas se acercó más, y a la tenue luz de la luna pude distinguir su rostro, o más bien, la ausencia de él. No tenía ojos, ni nariz, ni boca, solo una superficie lisa y pálida. Era como si no fueran personas, sino algo que intentaba parecer humano y fallaba terriblemente. Doña Teresa empezó a llorar en silencio, y yo sentí que mi cuerpo entero temblaba.
Las figuras no entraron a la cueva. Simplemente se quedaron allí, observándonos sin ojos, como si esperaran algo. Y luego, uno de ellos levantó una mano y señaló hacia mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que desaparecieran. Fue como si se desvanecieran en el aire, dejando solo el silencio detrás. Nadie habló durante horas. Cuando el sol finalmente salió, salimos de la cueva con pasos inseguros, como si temiésemos que algo más pudiera aparecer. Nunca supe qué eran esas figuras, ni por qué nos siguieron esa noche. Algunos dicen que son los espíritus de aquellos que murieron en el desierto, almas atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando compañía o quizás venganza. Otros creen que el desierto tiene su propia forma de protegerse, de castigar a los que se atreven a cruzarlo. Lo único que sé es que esa noche cambió algo dentro de mí. El desierto no es solo un lugar, es un ente vivo, con secretos oscuros que nunca entenderemos. Así que si alguna vez decides emprender ese camino, te lo ruego, escucha los susurros del viento. Podrían ser la advertencia que salve tu vida. Hasta hoy, cada vez que escucho un silbido en la noche, siento ese mismo escalofrío recorriéndome el cuerpo. Y no puedo evitar preguntarme, ¿alguna vez realmente escapé de ellos? Ahora, una pregunta para ti, ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La maldición del desierto de Sonora, cazadores de almas perdidas. Mi nombre es Manuel, y soy originario de Oaxaca, México. Hace unos años, tomé la decisión más difícil de mi vida, cruzar la frontera para intentar ofrecerle un futuro mejor a mi familia. Nunca imaginé que, además de enfrentar el hambre, el calor y la sed, tendría que enfrentar algo que no pertenece a este mundo. Lo que te voy a contar no es solo una advertencia, es una experiencia que todavía me quita el sueño. El desierto de Sonora es inmenso. Durante el día, el calor parece querer devorar tu cuerpo, y por la noche, el frío cala hasta los huesos. La noche en que todo sucedió estaba especialmente oscura, la luna apenas iluminaba el suelo arenoso, y el cielo, en lugar de ofrecer consuelo con sus estrellas, parecía un manto negro que nos observaba desde lo alto. Íbamos en un grupo pequeño, 5 personas, guiados por un hombre al que todos llamábamos Chuy. Era un coyote experimentado, conocido por cruzar a la gente con seguridad, o al menos eso pensábamos. Llevábamos horas caminando, en silencio. Cada paso en la arena se sentía como un peso extra en nuestras piernas cansadas. El aire estaba quieto, como si el desierto entero estuviera conteniendo la respiración. Chuy nos había advertido que esa zona del desierto era peligrosa, no solo por los animales o las patrullas, sino porque, según él, había algo más que acechaba en la oscuridad. Dicen que aquí andan los espíritus de los que no lograron cruzar, murmuró mientras caminábamos. ¿Qué tipo de espíritus?, preguntó una mujer del grupo, una joven llamada Sara. Sombras de los que murieron en el desierto. Algunos dicen que quieren ayudar, otros creen que buscan venganza. No quise darle mucha importancia a sus palabras. Pensé que solo intentaba asustarnos para que siguiéramos sus instrucciones sin cuestionarlo. Pero esa noche aprendí que hay cosas en el mundo que no se pueden explicar. Cerca de la medianoche, paramos a descansar. Chuy nos indicó que nos escondiéramos detrás de unas rocas mientras él exploraba el camino por delante. El silencio era abrumador, roto únicamente por el crujido ocasional de la arena bajo nuestros pies. Mientras tratábamos de recuperar el aliento, escuché algo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que eran voces. Eran susurros, suaves pero insistentes, como si alguien estuviera hablando justo detrás de mí. Me giré, pero no había nada, solo la oscuridad interminable del desierto. ¿Escucharon eso?, preguntó Sara, con los ojos llenos de miedo. Todos asintieron en silencio. No estábamos solos. Chuy regresó poco después,
pero su rostro estaba pálido. «Nos tenemos que mover ya», dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien lo escuchara. Reanudamos la marcha, pero no pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a notar sombras moviéndose en la distancia. Al principio pensé que eran alucinaciones provocadas por el cansancio, pero las sombras se hacían cada vez más claras. Eran figuras humanas, pero algo en ellas no era normal. Caminaban de forma lenta, como si les costara avanzar, y aunque parecían estar lejos, de alguna manera sentíamos su presencia cada vez más cerca. Chuy aceleró el paso, y todos lo seguimos sin cuestionar. Pero las sombras no se quedaban atrás. Una de ellas parecía estar más cerca que las demás. Desde lejos, se podía distinguir que era un hombre alto, con ropas desgastadas y sucias, como si llevara años vagando por el desierto. Intenté no mirarlo demasiado, pero sentía su mirada fija en mí, aunque no podía ver sus ojos. De repente, Sara gritó. Todos nos detuvimos y la miramos. «Algo me tocó», exclamó, temblando. Nadie había estado cerca de ella, pero el terror en sus ojos era real. Chuy nos ordenó seguir caminando, pero ahora el miedo se había apoderado de nosotros. Cada sombra parecía más amenazante, cada sonido más inquietante. Finalmente, llegamos a una pequeña duna donde Chuy nos indicó que descansáramos mientras él intentaba buscar una salida. Pero algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más frío, y las sombras que antes estaban a lo lejos ahora estaban más cerca, rodeándonos. Podíamos ver sus rostros, o lo que quedaba de ellos. Sus ojos eran huecos, y sus bocas se abrían en gritos silenciosos que parecían resonar directamente en nuestras mentes. Intentamos correr, pero el desierto parecía infinito, como si estuviéramos atrapados en un laberinto sin salida. Las sombras nos seguían de cerca, y cada vez que giraba la cabeza, estaban más cerca, extendiendo sus manos hacia nosotros. Sentí que mi cuerpo iba a colapsar, pero algo dentro de mí me obligó a seguir adelante. No sé cuánto tiempo corrimos antes de que las sombras desaparecieran. Cuando finalmente llegamos a un área más abierta, el sol comenzaba a salir, y con la luz, las figuras se desvanecieron como humo. Chuy nos miró con una expresión sombría y dijo: «El desierto no olvida». Desde ese día, he escuchado muchas historias similares de personas que cruzaron el desierto de Sonora. Algunos creen que esas sombras son los espíritus de los que murieron allí, atrapados entre la vida y la muerte. Otros dicen que el desierto tiene su propia forma de castigar a los intrusos. Yo solo sé que nunca volveré a ese lugar. El desierto me dejó marcado, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Si alguna vez decides cruzar por allí, ten cuidado con las sombras. No todos los que vagan por el desierto están vivos. Historia 3: El silencio de la muerte, el encuentro con el hombre sin rostro. Buenas noches. Me llamo Julián, y vengo de un pequeño pueblo en Honduras. Hace unos años, tomé la decisión de dejarlo todo atrás para cruzar la frontera. Como muchos, soñaba con una vida mejor, pero lo que encontré en esa travesía fue algo que nunca podré olvidar. Esta historia no es fácil de contar, pero siento que debo hacerlo, porque lo que vi en el desierto me hizo entender que hay cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Era de noche, y la oscuridad parecía envolverlo todo como un manto pesado. Estábamos en un grupo pequeño, 6 personas en total, guiados por un hombre al que apenas conocíamos. Le decíamos el Flaco. Era alguien de pocas palabras, pero su experiencia en estas travesías era evidente. Caminábamos en silencio, con los pies hundiéndose en la arena y el frío del desierto calando hasta los huesos. El cielo estaba despejado, pero ni siquiera las estrellas parecían ofrecer consuelo. Esa noche había algo extraño en el ambiente, algo que ninguno de nosotros podía explicar. El aire estaba cargado, como si el desierto estuviera vivo, observándonos. Cada paso se sentía más pesado, y aunque no decíamos nada, todos compartíamos la misma sensación, no estábamos solos. Después de horas caminando, el Flaco nos pidió que nos detuviéramos para descansar un poco. Nos sentamos en círculo, tratando de conservar el calor. Nadie hablaba, pero las miradas nerviosas decían más que 1000 palabras. Entonces, lo escuché por primera vez.
Era un sonido débil, como un murmullo lejano que venía de la oscuridad. Miré a los demás, esperando que alguien reaccionara, pero nadie parecía haberlo notado. Pensé que era mi imaginación, hasta que uno de los chicos del grupo, un joven llamado Andrés, habló. ¿Escucharon eso? Todos nos quedamos en silencio, tratando de escuchar. Y ahí estaba de nuevo, un sonido suave, como si alguien estuviera hablando, pero no se entendía lo que decían. Venía de algún lugar en la distancia, pero al mismo tiempo parecía estar cerca, demasiado cerca. El flaco nos dijo que no le diéramos importancia, que probablemente era el viento o algún animal, pero algo en su tono de voz no me convenció. Parecía nervioso, casi asustado. Nos ordenó seguir caminando, y aunque estábamos agotados, obedecimos. Con cada paso que dábamos, el sonido se hacía más claro. Ya no eran solo murmullos, eran palabras, aunque en un idioma que ninguno de nosotros entendía. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la arena se levantaba, dificultándonos la visión. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. A unos metros de distancia, entre las sombras, había una figura. Era alta y delgada, y aunque estaba de pie, algo en su postura era extraño, antinatural. Me detuve en seco, señalando hacia donde estaba, pero cuando los demás miraron, ya no había nada. «Estás cansado», dijo el flaco, intentando calmarme. «El desierto juega con tu mente». Quise creerle, pero algo dentro de mí sabía que no era mi imaginación. Seguimos avanzando, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. No podía evitar girar la cabeza constantemente, esperando ver esa figura otra vez. No tardó mucho en aparecer de nuevo. Esta vez, estaba más cerca. Era un hombre, o al menos eso parecía, pero su rostro no tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una superficie lisa, como si alguien hubiera borrado sus rasgos. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, y mis piernas comenzaron a temblar. ¿Lo ven?, pregunté, señalando hacia él. Todos se detuvieron y miraron, y esta vez, no era el único que lo veía. Sara, una mujer que iba en el grupo, comenzó a llorar en silencio, mientras Andrés retrocedía, murmurando una oración. La figura no se movía, pero su presencia era aterradora. Había algo en ella que te llenaba de un miedo inexplicable, como si estuvieras frente a algo que no debería existir. El flaco nos ordenó seguir avanzando, pero cada pocos pasos, la figura aparecía de nuevo, siempre a la misma distancia, siempre observándonos con su ausencia de rostro. Era como si se estuviera burlando de nosotros, jugando con nuestro miedo. En un momento, la figura levantó una mano y señaló hacia un lado, hacia una colina que se veía a lo lejos. El flaco nos dijo que no lo siguiéramos, que era una trampa, pero Andrés, en su desesperación, comenzó a correr hacia la dirección que señalaba. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Cuando llegó a la colina, se detuvo, mirando hacia abajo. «Andrés. Regresa», gritó Sara, pero él no respondió. De repente, comenzó a gritar. Era un grito desgarrador, lleno de terror, y antes de que pudiéramos hacer algo, desapareció. Corriendo hacia la colina, no encontramos nada. Andrés simplemente había desaparecido, como si el desierto se lo hubiera tragado. La figura sin rostro volvió a aparecer, esta vez más cerca que nunca. Podía sentir su presencia, fría y pesada, como si el aire mismo estuviera siendo arrancado de mis pulmones. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer, hasta que el flaco nos gritó que corriéramos. Corrimos sin mirar atrás, con el miedo impulsándonos más allá del cansancio. La figura no nos siguió, pero su presencia seguía grabada en mi mente, como una sombra que nunca desaparece. Finalmente, cuando el sol comenzó a salir, llegamos a un lugar seguro. Pero la experiencia nos había cambiado a todos. Nunca supimos qué era esa figura, ni qué le pasó a Andrés. Algunos dicen que era un espíritu, una manifestación del desierto, otros creen que era la muerte misma, buscando llevarse más almas. Lo único que sé es que nunca olvidaré esa noche. El desierto no solo es peligroso por su clima y sus animales, hay cosas en el que no pertenecen a este mundo.
Si alguna vez decides cruzarlo, recuerda esto, no todas las sombras son lo que parecen, y si ves a un hombre sin rostro, no te detengas. Podría ser lo último que hagas. Historia 4: La leyenda del camino del diablo, una ruta inexplicable en el desierto. Me llamo Esteban y soy originario de Chiapas, México. Hace unos años, tomé la decisión de dejar mi hogar y aventurarme hacia el norte. El sueño de cruzar la frontera parecía valer todos los sacrificios, pero lo que experimenté en el desierto cambió mi vida para siempre. Lo que te voy a contar no es solo un relato de supervivencia, es un testimonio de algo que sigue sin explicación. Habíamos estado caminando durante días, guiados por un hombre que se hacía llamar el Zurdo. Él conocía el desierto como la palma de su mano, o al menos eso decía. Éramos un grupo pequeño, 7 personas, cada una con sus propios sueños y razones para arriesgarlo todo. El calor durante el día era insoportable, y por la noche, el frío te hacía cuestionar si sobrevivirías hasta el amanecer. Esa noche en particular, el Zurdo nos dijo que tomaríamos un atajo, una ruta que, según él, nos llevaría más rápido al punto de encuentro con el siguiente guía. Sin embargo, antes de partir, nos advirtió algo que nos dejó inquietos. Este es el camino del diablo. Nadie que se desvíe de la ruta regresa. Manténganse juntos y sigan mis pasos. Al principio, pensé que lo decía solo para mantenernos en línea, para que no nos dispersáramos, pero había algo en su tono que me hizo sentir un escalofrío. No era una advertencia cualquiera. La noche estaba completamente oscura, ni la luna ni las estrellas se asomaban en el cielo. Caminábamos en fila, con linternas débiles que apenas iluminaban el terreno arenoso. El viento soplaba con una fuerza extraña, trayendo consigo un silbido que parecía un lamento lejano. Cada paso que dábamos se sentía como si nos adentrásemos más en un lugar que no pertenecía a este mundo. Al cabo de un rato, empezamos a notar que el paisaje a nuestro alrededor cambiaba de una forma sutil pero inquietante. Los cactus y las rocas que pasábamos parecían repetirse, como si estuviéramos caminando en círculos. Al principio, nadie dijo nada, pensando que era solo nuestra imaginación. Pero después de una hora más, Sara, una joven del grupo, rompió el silencio. ¿No hemos pasado por aquí antes? Estoy segura de que vi esa roca. Todos la miramos, y aunque nadie lo decía en voz alta, sabíamos que tenía razón. El Zurdo frunció el ceño, mirando alrededor como si intentara orientarse, pero su rostro traicionaba algo que no quería admitir, estaba perdido. Seguimos caminando, pero la sensación de estar atrapados en un bucle se hacía más fuerte. El silencio del desierto era inquietante, roto solo por el crujido de nuestros pasos en la arena. Entonces, escuché algo. Era un sonido débil, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros. Me giré rápidamente, pero no vi nada. ¿Escucharon eso?, pregunté, con la voz temblorosa. Todos se detuvieron y miraron alrededor, pero no había nada a la vista. Sin embargo, el viento había cambiado. Ya no era un simple soplo, era un murmullo, como si alguien estuviera susurrando palabras en un idioma desconocido. El Zurdo nos apuró a seguir adelante, diciendo que estábamos cerca de salir del camino del diablo, pero su tono era cada vez más desesperado. Mientras avanzábamos, las cosas se volvían más extrañas. A lo lejos, en la oscuridad, comenzamos a ver luces. Eran pequeñas, como si fueran antorchas, moviéndose en diferentes direcciones. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los chicos del grupo, con la voz cargada de miedo. El Zurdo no respondió. Solo nos dijo que no nos detuviéramos, que no miráramos demasiado tiempo. Pero las luces eran hipnotizantes. Parecían danzar en la distancia, acercándose y alejándose, como si nos estuvieran llamando. Fue entonces cuando una de las personas del grupo, un hombre llamado Ramón, dejó de caminar. Se quedó inmóvil, mirando fijamente hacia las luces. «Ahí está mi hermano», dijo de repente. Todos nos detuvimos, sorprendidos. Ramón nos contó antes que su hermano había intentado cruzar el desierto años atrás, pero nunca volvió. Antes de que pudiéramos reaccionar, Ramón empezó a caminar hacia las luces, ignorando los gritos del Zurdo y del resto del grupo. Ramón,
no lo hagas. Grité, corriendo tras él, pero fue inútil. Las luces parecían moverse más rápido, guiándolo hacia algún lugar que no podíamos ver. Cuando finalmente llegué al lugar donde lo había visto por última vez, Ramón ya no estaba. Solo quedaba la arena y las luces habían desaparecido. Regresé al grupo, lleno de pánico. Nadie sabía qué hacer. El zurdo nos dijo que siguiéramos adelante, que no había tiempo que perder, pero el miedo era palpable. Ahora, más que nunca, sentíamos que el desierto estaba vivo, jugando con nosotros. Finalmente, después de horas caminando, vimos el amanecer en el horizonte. Con la luz del sol, el ambiente cambió y el camino del diablo parecía desaparecer detrás de nosotros, como si nunca hubiera estado allí. Pero el precio había sido alto. Ramón nunca volvió, y hasta el día de hoy, su familia sigue preguntándose qué le pasó. He escuchado muchas historias desde entonces sobre el camino del diablo. Algunos dicen que es una maldición, un lugar donde las almas perdidas vagan, buscando compañía. Otros creen que es una trampa del mismo desierto, una prueba para los que se atreven a cruzarlo. Lo único que sé es que nunca debimos tomar ese atajo. El desierto no es solo un lugar físico, es un territorio que guarda secretos oscuros, y a veces, no deja que todos salgan con vida. Si alguna vez escuchas hablar del camino del diablo, recuerda esto, no es solo una leyenda. Es un lugar donde lo inexplicable se convierte en realidad. Historia 5: El fantasma de la frontera, el policía inexplicable. Buenas noches. Me llamo Tomás, soy originario de San Salvador, El Salvador, y lo que voy a contar ocurrió hace algunos años, cuando intenté cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Sabía que sería peligroso, que enfrentaría hambre, frío y muchos riesgos, pero jamás imaginé que lo más aterrador no sería humano. Hasta el día de hoy, no sé si lo que vi aquella noche fue real o un truco de mi mente agotada, pero hay algo de lo que estoy seguro, nunca volveré a mirar el desierto de la misma manera. Éramos un grupo de 9 personas. Hombres y mujeres, cada uno con sus propias razones para arriesgarlo todo. Nos guiaba un hombre al que conocían como el Gallo. Era un coyote experimentado, aunque su mirada y su silencio constante no inspiraban mucha confianza. Esa noche, caminábamos bajo un cielo sin luna, iluminado solo por nuestras linternas. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de arena que nos dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Habíamos avanzado unas horas cuando el Gallo se detuvo en seco y levantó la mano, pidiéndonos silencio. Todos nos quedamos quietos, conteniendo la respiración, mientras él observaba el horizonte. «Hay movimiento adelante», susurró. «Tal vez sean patrullas, tal vez no». El miedo era palpable. Sabíamos que ser capturado significaba el final del viaje, pero también entendíamos que el desierto guardaba otros peligros. Nos ordenó quedarnos quietos mientras él iba a inspeccionar, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos temíamos que no regresara. El tiempo pasó lentamente, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Escuchábamos el silbido del viento y nuestros propios corazones latiendo con fuerza. De pronto, vimos una luz en la distancia. Era un destello brillante, como el de una linterna. Pensamos que el Gallo había vuelto, pero cuando la luz se acercó, nos dimos cuenta de que no era él. A unos 20 metros de donde estábamos, apareció un hombre vestido como oficial de policía fronterizo. Llevaba un uniforme impecable y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Caminaba con calma, sosteniendo una linterna que iluminaba el terreno frente a él. Lo extraño era que no parecía buscar algo, caminaba directamente hacia nosotros, como si supiera exactamente dónde estábamos. El grupo entró en pánico. Algunos querían correr, otros querían esconderse, pero antes de que pudiéramos tomar una decisión, el hombre levantó la mano y dijo: «No se asusten. Estoy aquí para ayudarles». Su voz era firme, pero había algo en su tono que me puso los pelos de punta. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Era demasiado frío, casi mecánico. Sin embargo, estábamos desesperados, y su presencia nos dio una pequeña esperanza. «¿Quién es usted?», preguntó una mujer del grupo llamada Rosa, con la voz temblorosa.
Soy un oficial de la patrulla fronteriza. Esta zona es peligrosa y quiero asegurarme de que estén a salvo, respondió. Había algo en el que no encajaba. Su uniforme estaba demasiado limpio, demasiado perfecto para alguien que supuestamente patrullaba el desierto. Además, no llevaba ningún equipo de comunicación ni armas, algo que cualquier oficial fronterizo debería tener. Pero lo que más me inquietó fue su rostro. La luz de su linterna lo iluminaba de forma extraña, y aunque parecía normal a simple vista, cuanto más lo miraba, más sentía que había algo fuera de lugar. El hombre nos indicó que lo siguiéramos, asegurándonos que nos llevaría a un lugar seguro. Algunos del grupo, agotados y desesperados, comenzaron a caminar detrás de él. Pero yo, Rosa y un hombre llamado Mauricio nos quedamos atrás, dudando. Había algo en sus movimientos, en su manera de hablar, que no era natural. Mientras avanzábamos, noté que el paisaje alrededor empezaba a cambiar. Era como si estuviéramos caminando en círculos, pasando por los mismos cactus y rocas una y otra vez. El silencio era abrumador, ni siquiera se escuchaba el viento. Finalmente, Mauricio se detuvo y dijo en voz baja: «Algo no está bien. Este tipo no es lo que dice ser». Rosa asintió, temblando. Traté de calmarme, pero el miedo ya había comenzado a apoderarse de mí. Decidimos quedarnos quietos mientras el resto del grupo seguía avanzando. Queríamos ver qué pasaría, pero lo que ocurrió nos dejó paralizados. El supuesto oficial se detuvo de repente y giró hacia el grupo. La luz de su linterna se apagó, y aunque no podía verlo claramente, sentí su mirada fija en mí. Fue entonces cuando todo se volvió más extraño. Las personas que lo seguían comenzaron a murmurar, diciendo que sentían frío, mucho frío, a pesar del calor del desierto. De pronto, el hombre levantó un brazo y señaló hacia la oscuridad. No dijo nada, pero su gesto era claro, quería que siguieran adelante. Una mujer del grupo, temblando de miedo, le preguntó a dónde nos llevaba, pero él no respondió. Solo permaneció allí, inmóvil, como si esperara algo. Fue en ese momento cuando lo vi claramente. La luz de una de las linternas del grupo iluminó su rostro, y lo que vi me quitó el aliento. Sus ojos eran negros, completamente negros, y su piel parecía demasiado lisa, como si no fuera humana. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, él simplemente desapareció. No caminó, no corrió, se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de nuestras respiraciones entrecortadas. El resto del grupo regresó corriendo hacia nosotros, gritando y llorando, pero el daño ya estaba hecho. Todos sabíamos que habíamos encontrado algo que no era de este mundo. Nunca supimos qué o quién era ese hombre. Algunos creen que era un espíritu, el alma de un oficial que murió en el desierto y ahora vaga buscando compañía. Otros piensan que era una manifestación del propio desierto, un ente que juega con la mente de los que se atreven a cruzarlo. Lo único que sé es que nunca olvidaré su mirada. El desierto guarda secretos que no podemos comprender, y a veces, esos secretos se manifiestan de formas que desafían nuestra lógica. Si alguna vez estás cruzando el desierto y ves a un hombre vestido como oficial de policía, ten cuidado. No todos los que ofrecen ayuda tienen buenas intenciones. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: El cuerpo en la tumba, huesos ocultos en la frontera. Buenas noches. Mi nombre es Lorena, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, cuando intenté cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. No era la primera vez que escuchaba historias de lo peligroso que era el desierto, de las serpientes, la falta de agua y las patrullas fronterizas. Pero nadie me advirtió sobre lo que realmente acecha en ese lugar. Hay cosas que simplemente no pertenecen a este mundo, y yo las enfrenté cara a cara. Éramos un grupo de 8 personas. Cada uno de nosotros cargaba no solo con mochilas y provisiones, sino también con la esperanza de un futuro mejor. Nos guiaba un hombre al que todos llamábamos el Viejo. Era un coyote veterano,
conocedor del terreno, aunque su mirada reflejaba algo que me inquietaba. No era miedo exactamente, sino como si ya hubiera visto demasiadas cosas para impresionarse. La noche en que todo ocurrió era particularmente oscura. El cielo, normalmente cubierto de estrellas, estaba completamente nublado y el viento soplaba con fuerza, levantando arena que dificultaba la visión. Caminábamos en fila, intentando mantenernos juntos mientras el viejo nos conducía por un camino que, según él, era más seguro y menos vigilado. Pero había algo en el ambiente que no se sentía bien. Aproximadamente a la medianoche, el viejo nos hizo detenernos. Dijo que era mejor descansar antes de continuar. Encontramos un pequeño espacio entre unas rocas y nos acomodamos como pudimos. El silencio del desierto era abrumador, roto solo por el sonido del viento. Algunos del grupo comenzaron a quedarse dormidos, pero yo no podía. Había algo que me hacía sentir incómoda, como si nos estuvieran observando. Fue entonces cuando escuché un ruido. Era un crujido, como si alguien estuviera pisando ramas secas o huesos. Miré alrededor, tratando de ver algo en la oscuridad, pero no había nada. Pensé que quizás era mi imaginación o algún animal, así que traté de calmarme. Al poco tiempo, otro del grupo, un hombre llamado Javier, se levantó para buscar un lugar donde hacer sus necesidades. Le dije que no se alejara mucho, pero él solo asintió y desapareció detrás de unas rocas. Pasaron unos minutos y de repente escuchamos su grito. Todos nos levantamos, alarmados, y corrimos hacia donde lo habíamos visto por última vez. Lo encontramos de pie, pálido y temblando, señalando hacia el suelo. Nos acercamos con cautela y, al iluminar con nuestras linternas, vimos lo que lo había aterrorizado. Había huesos. Muchos huesos, medio enterrados en la arena, como si alguien los hubiera arrojado allí sin cuidado. ¿Qué es esto?, preguntó Rosa, una mujer del grupo, con la voz temblorosa. El viejo no respondió. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara que algo más apareciera. Finalmente, murmuró. Es mejor que sigamos. No nos quedaremos aquí. Intentamos continuar, pero la sensación de miedo se apoderó de todos. Cada sombra parecía moverse, cada ruido nos hacía saltar. Los huesos que habíamos encontrado no eran normales. Había cráneos humanos, costillas y fémures mezclados con la tierra, y aunque intentamos no pensar demasiado en ello, era imposible ignorar lo que habíamos visto. Unos minutos después, mientras caminábamos, Rosa gritó. Giramos para verla, y estaba señalando algo frente a nosotros. Era una figura, de pie, inmóvil en la distancia. Al principio pensamos que era otro migrante, pero cuando iluminamos con las linternas, nos dimos cuenta de que no era humano. Era alto, demasiado alto, con un cuerpo delgado y desproporcionado. Su rostro estaba cubierto por una especie de manto oscuro, y no tenía ojos, al menos no que pudiéramos ver. Solo estaba allí, observándonos, aunque no sé cómo explicar la certeza de que nos estaba mirando. El viejo nos apuró a seguir caminando, pero la figura no se movía. Sin embargo, a cada paso que dábamos, sentíamos su presencia más cerca, como si no necesitara caminar para acercarse a nosotros. El aire se volvió más frío, y el viento parecía llevar con él susurros, palabras incomprensibles que resonaban en nuestras cabezas. Finalmente, llegamos a un área donde había un pequeño pozo seco, y el viejo nos dijo que nos detuviéramos. Intentaba calmar al grupo, asegurándonos que ya habíamos dejado atrás lo que fuera que nos estaba siguiendo. Pero no era verdad. Mientras intentábamos descansar, escuchamos otro ruido. Esta vez era más fuerte, como si algo estuviera arrastrándose por la arena. Miré a mi alrededor y vi que los huesos que habíamos dejado atrás ahora estaban esparcidos a nuestro alrededor, como si el desierto mismo los hubiera traído con nosotros. De repente, la figura apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. Podía sentir su mirada, fría y pesada, aunque no tenía ojos. Nadie se atrevía a moverse, hasta que el viejo, con una valentía que no entendí, dio un paso adelante y gritó. «Déjanos en paz». La figura no respondió. Solo levantó una mano, señalando hacia los huesos a nuestros pies.
Fue entonces cuando comprendí. Ese lugar era una tumba. Una tumba olvidada, llena de personas que, como nosotros, intentaron cruzar la frontera y nunca lo lograron. El viejo nos ordenó que recogiéramos nuestras cosas y saliéramos de allí lo más rápido posible. Corriendo, dejamos atrás el pozo y los huesos, pero la sensación de que algo nos seguía no desapareció hasta que vimos el amanecer en el horizonte. Nunca supe qué era esa figura, ni por qué los huesos estaban allí. Algunos dicen que el desierto tiene su propia forma de vengarse, de proteger los secretos de los que murieron en él. Otros creen que son las almas de los migrantes fallecidos, atrapadas entre este mundo y el siguiente, buscando justicia o compañía. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre. El desierto no es solo un lugar, es un ente vivo, lleno de historias y misterios que no deberíamos intentar entender. Si alguna vez cruzas la frontera y encuentras huesos en la arena, recuerda esto, no estás solo. Y puede que lo que te observe no sea humano. Historia 7. El susurro del coyote, guías del más allá. Mi nombre es Mario, y soy originario de Tegucigalpa, Honduras. Hace algunos años, me vi obligado a dejar mi hogar, a despedirme de mi familia y emprender un camino lleno de peligros con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Lo que sucedió en esa travesía no solo marcó mi cuerpo, sino también mi alma. Todavía me pregunto si lo que vivimos esa noche fue real o una alucinación causada por el cansancio, pero en el fondo sé la verdad, hay cosas en el desierto que no tienen explicación. Éramos un grupo de 6 personas, todos con sueños y razones diferentes para arriesgarlo todo. Nos guiaba un hombre al que todos conocíamos solo como el Coyote. Decían que era uno de los mejores, alguien que conocía rutas seguras y podía llevarnos sin contratiempos. Tenía una mirada tranquila, pero detrás de sus ojos oscuros se escondía algo que no podía descifrar. Desde el inicio, me pareció un hombre extraño, pero no tenía otra opción. La travesía era dura. Caminábamos durante horas bajo un sol abrasador, y por la noche, el frío del desierto nos congelaba los huesos. Pero el Coyote siempre parecía saber exactamente a dónde ir. Nunca dudaba, nunca titubeaba. Nos decía que confiáramos en él, que no nos detuviéramos por nada. Sin embargo, había algo en su voz que no me dejaba tranquilo. Fue en la 4ª noche cuando todo comenzó a volverse extraño. Habíamos avanzado durante horas sin descanso, y el Coyote nos ordenó detenernos en un pequeño claro rodeado de rocas. Era un lugar extraño. El viento apenas se sentía, y el silencio era tan profundo que incluso nuestros susurros parecían demasiado fuertes. El Coyote se apartó del grupo, diciendo que necesitaba inspeccionar el camino por delante. Nos pidió que no nos moviéramos, que esperáramos su regreso. Nos quedamos sentados, intentando conservar el calor, mientras mirábamos las estrellas en un cielo que parecía infinito. Pero el tiempo pasaba, y el Coyote no regresaba. Comenzamos a ponernos nerviosos. Uno de los hombres del grupo, llamado Rubén, se levantó y dijo: ¿Y si nos dejó? ¿Y si nos abandonó aquí? Nadie respondió. En el fondo, todos temíamos que fuera cierto. Pero justo cuando Rubén estaba a punto de sugerir que siguiéramos adelante por nuestra cuenta, escuchamos pasos. Era el Coyote. Había regresado. Sigamos, dijo en voz baja, como si no quisiera romper el silencio del lugar. Algo en él se veía diferente. Su mirada era más fría, más distante. Pero no teníamos otra opción, así que lo seguimos. Mientras avanzábamos, noté que el camino se volvía más extraño. La arena parecía más oscura, casi negra, y las sombras de las rocas a nuestro alrededor parecían moverse, aunque no había viento. Después de un rato, escuché algo. Al principio pensé que era el sonido de nuestros propios pasos, pero pronto me di cuenta de que no. Era un murmullo, un susurro que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Miré a los demás, y me di cuenta de que también lo habían notado. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa, una mujer joven que viajaba con nosotros. El Coyote no respondió. Simplemente siguió caminando, como si no hubiera escuchado nada. Pero los susurros se hicieron más fuertes, y aunque no podía entender las palabras, había algo en ellos que me erizaba la piel.
De repente, el coyote se detuvo. Señaló hacia adelante, hacia una pequeña colina, y dijo: «Suban. Al otro lado está el camino seguro». Rubén frunció el ceño. «¿Por qué no subes con nosotros?». El coyote lo miró, y por primera vez, su rostro mostró algo parecido a una sonrisa, pero no era una sonrisa normal. Era fría, casi burlona. «Mi trabajo termina aquí», respondió. Antes de que pudiéramos decir algo más, dio la vuelta y comenzó a alejarse. Intentamos detenerlo, pero no respondió. Simplemente desapareció entre las sombras, dejando solo el eco de sus pasos en el aire. Nos quedamos allí, inmóviles, sin saber qué hacer. Finalmente, decidimos subir la colina, como él había indicado. Pero cuando llegamos a la cima, lo que vimos nos dejó paralizados. Del otro lado no había nada. Solo más desierto, infinito y oscuro. Fue entonces cuando lo entendimos. No estábamos solos. Las sombras comenzaron a moverse a nuestro alrededor y los susurros se convirtieron en risas bajas, burlonas. Intentamos retroceder, pero el camino por el que habíamos llegado ya no estaba. Era como si el desierto nos hubiera atrapado. Rosa comenzó a llorar, mientras Rubén gritaba, maldiciendo al coyote. Pero no importaba. Fuera lo que fuera, ya no había salida. Las sombras nos rodearon, y en el centro de ellas apareció una figura. Era el coyote. O al menos algo que se parecía a él. Pero sus ojos eran negros, completamente vacíos, y su cuerpo parecía desmoronarse como arena. «Nunca debieron venir aquí», dijo, con una voz que no era humana. Corrimos. No sé cómo, pero logramos escapar de ese lugar. Cuando finalmente vimos el amanecer, nos dimos cuenta de que habíamos regresado al punto donde habíamos comenzado esa noche. Era como si nunca hubiéramos avanzado. Nunca volví a saber de Rubén ni de Rosa. Algunos dicen que fueron encontrados días después, pero otros aseguran que sus almas quedaron atrapadas en el desierto. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome qué era el coyote. ¿Un hombre? ¿Un espíritu? ¿Algo más? Lo único que sé es que el desierto guarda secretos que no deberíamos intentar descubrir. Si alguna vez contratas a un guía para cruzar la frontera, ten cuidado. No todos los que se ofrecen a ayudarte son lo que parecen. Y si escuchas un susurro en la noche, no mires atrás. Podría ser el último sonido que escuches. Historia 8: Los fantasmas de la tumba de Juárez. Buenas noches. Me llamo Ignacio, pero todos me conocen como Nacho. Soy originario de un pequeño pueblo en Guatemala y hace algunos años emprendí el viaje más peligroso de mi vida, intentar cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Sabía que sería difícil, sabía que enfrentaría hambre, calor, frío y el riesgo de ser detenido. Pero jamás pensé que el verdadero terror lo encontraría en un lugar que parecía olvidado por Dios y por los hombres, el cementerio de Juárez. Era una noche de luna llena, y el aire estaba tan pesado que cada respiración se sentía como una lucha. Éramos un grupo de 10 personas, guiados por un hombre mayor al que llamábamos Don Lalo. Decían que llevaba años cruzando migrantes por la frontera y que conocía rutas seguras, aunque su rostro serio y sus constantes silencios nos hacían dudar. Habíamos caminado todo el día, con los pies llenos de ampollas y las gargantas secas. Don Lalo nos llevó hasta un pequeño claro rodeado de cruces y lápidas. Al principio no entendimos qué era, pero pronto nos dimos cuenta, estábamos en un cementerio. «Descansen aquí por un rato», dijo Don Lalo, encendiendo un cigarrillo mientras señalaba una tumba vieja. «Nadie viene a este lugar. Es seguro». El grupo se acomodó entre las tumbas, tratando de ignorar el escalofrío que nos provocaba estar rodeados de lápidas. Las cruces estaban torcidas, y muchas de las tumbas estaban abiertas, como si el tiempo hubiera erosionado el suelo. Algunas no tenían nombres, solo fechas que se remontaban a décadas atrás. Aunque todos estábamos agotados, el ambiente nos mantenía tensos. El silencio era absoluto, roto únicamente por el susurro del viento que pasaba entre las cruces y las ramas de los árboles secos. Había algo extraño en ese lugar, algo que no podía explicar, pero que me erizaba la piel.
Mientras intentaba dormir, escuché un ruido. Era un sonido suave, como pasos que crujían sobre la tierra. Abrí los ojos, esperando ver a alguno de mis compañeros, pero todos estaban quietos, envueltos en sus mantas. Miré a mi alrededor, y en la penumbra, vi algo que me dejó sin aliento. Cerca de una de las tumbas, había una figura. Era alta y delgada, y parecía estar vestida con ropa vieja, desgastada por el tiempo. Al principio pensé que era Don Lalo, pero entonces noté que la figura no tenía rostro. En lugar de ojos, nariz o boca, había una superficie lisa y pálida, como si fuera una máscara. Me quedé congelado, incapaz de moverme. La figura se quedó allí, inmóvil, como si estuviera observando al grupo. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, y cuando intenté despertar a uno de mis compañeros, la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado allí. A la mañana siguiente, no dije nada. Pensé que quizás había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio. Pero al mirar a mi alrededor, vi que no era el único que estaba nervioso. Una mujer llamada Marta, que había estado cerca de donde vi la figura, me susurró. ¿Viste algo anoche? Asentí, y ella se limitó a decir. No estamos solos aquí. Esa noche, la tensión era palpable. Nadie quería hablar de lo que había sucedido, pero todos sentíamos que algo nos estaba observando. Don Lalo, como si percibiera nuestro miedo, nos ordenó mantenernos juntos y no alejarnos de las lápidas. Fue cerca de la medianoche cuando todo se salió de control. Estábamos descansando en silencio cuando escuchamos un grito. Era un grito desgarrador, lleno de dolor y terror, y parecía venir de una tumba cercana. Don Lalo se levantó de inmediato, ordenándonos que no nos moviéramos, pero Rubén, uno de los hombres del grupo, corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido. Lo seguimos, aunque el miedo nos paralizaba. Llegamos a una tumba abierta, y dentro de ella, vimos algo que nunca olvidaré. Había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Parecía fresco, como si hubiera sido enterrado recientemente, pero la expresión de su rostro era de puro terror. De repente, escuchamos pasos alrededor de nosotros. Eran rápidos, como si alguien estuviera corriendo entre las tumbas, pero no podíamos ver a nadie. Las cruces comenzaron a temblar y el viento se volvió más fuerte, trayendo consigo un sonido que parecía un susurro. «¡Vámonos!», gritó Don Lalo, pero antes de que pudiéramos reaccionar, vimos figuras emerger de las sombras. Eran personas, o al menos eso parecían, pero sus ojos estaban vacíos, y sus movimientos eran torpes, como si sus cuerpos estuvieran rotos. El grupo entró en pánico. Intentamos correr, pero las figuras parecían estar en todas partes, rodeándonos. Una de ellas se acercó tanto a mí que pude sentir su aliento frío en mi rostro. Cuando intenté gritar, mi voz no salió, como si el miedo me hubiera robado las palabras. Finalmente, Don Lalo encontró un camino entre las tumbas y nos gritó que lo siguiéramos. Corrimos como nunca antes, dejando atrás las figuras y los susurros. No sé cómo, pero logramos salir del cementerio justo antes del amanecer. Cuando miré hacia atrás, vi las cruces torcidas y las tumbas abiertas, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que nunca entendimos lo que realmente había pasado allí. Desde ese día, no puedo pasar cerca de un cementerio sin sentir que algo me observa. Algunos dicen que el cementerio de Juárez es un lugar maldito, que las almas de los que murieron cruzando la frontera están atrapadas allí, buscando venganza o compañía. Otros creen que el desierto guarda secretos que nunca deberíamos intentar descubrir. Lo único que sé es que esa noche, el cementerio de Juárez nos dejó una marca que nunca desaparecerá. Si alguna vez pasas cerca de ese lugar, recuerda esto, no estás solo. Y si escuchas un susurro o ves una sombra moverse entre las tumbas, no te detengas. Sigue caminando. Porque lo que habita allí no está dispuesto a dejarte ir. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato.
Historia 9. El hombre del pozo, aparición en el desierto. Me llamo Claudia, y soy originaria de un pequeño pueblo en Chiapas, México. Hace 4 años tomé la decisión de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Fue una decisión difícil, llena de miedo y esperanza, pero lo que encontré en esa travesía todavía me persigue. Lo que sucedió en el desierto de Sonora no tiene explicación lógica, pero estoy segura de que fue real. Éramos un grupo pequeño, apenas 5 personas, liderados por un hombre al que llamábamos el Cholo. Era un coyote joven pero confiado, alguien que aseguraba conocer el desierto como la palma de su mano. Habíamos caminado por días, enfrentando el calor abrasador y el frío cortante de las noches, con la desesperación apoderándose poco a poco de nosotros. La falta de agua era nuestro mayor enemigo. Llevábamos más de un día sin encontrar ni una gota, y cada uno de nosotros comenzaba a mostrar signos de agotamiento extremo. Esa noche, mientras avanzábamos bajo un cielo sin luna, el Cholo se detuvo de repente. Señaló hacia una zona oscura entre las dunas y dijo: «Allí hay un pozo». La noticia nos llenó de alivio y esperanza. Sin pensarlo, seguimos sus pasos hasta llegar al lugar. Era un pozo viejo, con piedras desgastadas que parecían a punto de derrumbarse. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de arena y restos de plantas secas. No parecía muy confiable, pero estábamos tan desesperados que nadie se quejó. El Cholo encendió su linterna y se asomó al pozo. «Hay agua», dijo con una sonrisa. Uno a uno, nos acercamos para beber. El agua era turbia, tenía un sabor extraño, pero en ese momento no nos importó. Mientras llenábamos nuestras botellas, escuché algo. Era un sonido suave, como un susurro que venía desde el fondo del pozo. Pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que era otra cosa. Eran palabras. ¿Escucharon eso?, pregunté, nerviosa. Todos me miraron, pero nadie respondió. Sin embargo, sus rostros reflejaban que no era la única que había oído el susurro. El Cholo, intentando calmar la tensión, dijo: «Es solo el eco. Los pozos viejos hacen ese tipo de ruidos». Intenté convencerme de que tenía razón, pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. Los murmullos continuaban, suaves y constantes, como si alguien estuviera hablando desde las profundidades. De repente, uno de los hombres del grupo, llamado Martín, se inclinó sobre el pozo y gritó: «¿Quién está ahí?». El silencio que siguió fue aterrador. Por un momento, no pasó nada, pero entonces el susurro se volvió más fuerte, casi como un gemido que resonó en el aire. Martín retrocedió, pálido, y dijo: «Hay algo ahí abajo». El Cholo lo ignoró y nos ordenó seguir avanzando. Aunque estábamos asustados, no queríamos quedarnos allí. La oscuridad alrededor del pozo era opresiva, como si el lugar mismo nos estuviera observando. Caminamos en silencio por un rato, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Fue entonces cuando lo vimos. A unos metros delante de nosotros, había un hombre de pie. Era alto y delgado, con ropa vieja y sucia, como si hubiera estado vagando por el desierto durante años. «¿Quién es ese?», preguntó Rosa, una de las mujeres del grupo, con la voz temblorosa. El Cholo se detuvo, levantando la mano para que no nos acercáramos. «¿Necesita ayuda?», gritó hacia el hombre. El desconocido no respondió. Simplemente permaneció inmóvil, observándonos, aunque no podíamos ver su rostro con claridad. Algo en su presencia era profundamente inquietante. Después de un momento que pareció eterno, el hombre levantó una mano y señaló hacia atrás, en dirección al pozo que habíamos dejado. No dijo una palabra, pero su gesto fue claro. «¿Qué significa eso?», pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. El Cholo nos ordenó que lo ignoráramos y continuáramos caminando, pero cuando intentamos avanzar, el hombre apareció de nuevo, esta vez más cerca. Era imposible que hubiera llegado tan rápido. Ahora podía ver su rostro, o más bien, la ausencia de él. Sus ojos estaban hundidos, como si fueran pozos oscuros, y su piel parecía descomponerse bajo la luz de la linterna. Todos nos quedamos paralizados.
El aire se volvió pesado, y el susurro que habíamos escuchado en el pozo regresó, esta vez más claro, como si estuviera justo a nuestro lado. Decía palabras que no entendíamos, pero el tono era amenazante, lleno de ira. Rosa comenzó a llorar, mientras Martín se aferraba a un rosario que llevaba en el cuello. El cholo intentó mantener la calma, pero era evidente que también estaba asustado. Nos dijo que corriéramos, que no miráramos atrás, y eso fue lo que hicimos. Corrimos durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente vimos las primeras luces del amanecer. El hombre no nos siguió, pero su presencia todavía se sentía, como si estuviera grabada en nuestras mentes. Nunca volvimos a ver a el cholo. La última vez que lo vimos, estaba sentado cerca del pozo, murmurando algo para sí mismo, como si el susurro lo hubiera alcanzado. El resto del grupo logró cruzar, pero nunca hablamos de lo que ocurrió esa noche. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome quién era ese hombre o qué era. Algunos creen que era un espíritu, una manifestación de las almas atrapadas en el desierto. Otros piensan que el pozo estaba maldito, un lugar donde el desierto guarda a los que no logran escapar. Lo único que sé es que esa experiencia me marcó para siempre. Si alguna vez encuentras un pozo en medio del desierto, ten cuidado. Puede que lo que parezca una fuente de vida sea en realidad un portal hacia algo mucho más oscuro. Y si escuchas un susurro, no respondas. Solo aléjate. Porque lo que habita allí no es humano. Historia 10. La criatura en las sombras, acechadores nocturnos del desierto. Buenas noches. Me llamo Ricardo y soy originario de Michoacán, México. Hace algunos años, tomé la decisión de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Sabía que el desierto era peligroso, pero estaba dispuesto a arriesgarlo todo por un futuro mejor. Lo que jamás imaginé fue encontrar algo que no pertenecía a este mundo, algo que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre la realidad. Era una noche oscura, con apenas un hilo de luz de luna iluminando el camino. Éramos un grupo de 7 personas, liderados por un hombre al que llamábamos el cazador. Él nos había prometido llevarnos a salvo, pero su tono siempre serio y su constante vigilancia del horizonte nos hacían sentir que no todo estaba bajo control. Habíamos caminado todo el día bajo el sol abrasador, y ahora, con la noche sobre nosotros, el frío nos calaba hasta los huesos. La atmósfera del desierto era inquietante. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se sentía más cerca de lo que realmente estaba. No hablábamos mucho, el silencio era roto únicamente por el crujir de nuestros pasos sobre la arena. Pero incluso ese sonido parecía demasiado fuerte, como si algo en el ambiente nos pidiera que nos quedáramos quietos, en silencio. Después de varias horas de caminar, el cazador se detuvo y señaló un pequeño espacio entre las rocas. «Descansen aquí por un rato», dijo. «No nos quedaremos mucho tiempo». Nos acomodamos como pudimos, tratando de conservar el calor y recuperar un poco de energía. Sin embargo, había algo extraño en ese lugar. El aire estaba demasiado quieto, y la oscuridad parecía más pesada de lo normal. Intenté ignorarlo, pensando que era solo mi cansancio, pero pronto me di cuenta de que no era el único que lo sentía. ¿Alguien más siente que nos están observando?, preguntó Mariana, una de las mujeres del grupo, con la voz temblorosa. Nadie respondió, pero nuestras miradas se cruzaron, y supe que todos compartíamos esa sensación. El cazador, normalmente tranquilo, parecía más tenso de lo habitual. Estaba de pie, mirando hacia la distancia, como si esperara ver algo aparecer en cualquier momento. Fue entonces cuando escuché el primer ruido. Era un sonido bajo, un gruñido que venía desde algún lugar entre las sombras. Miré hacia donde creía que provenía, pero no vi nada. ¿Qué fue eso?, susurró uno de los hombres. El cazador no respondió. Simplemente alzó la mano, pidiéndonos silencio, y desenfundó un cuchillo que llevaba en el cinturón. Su reacción me puso los pelos de punta. Era como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo. De repente, una sombra se movió a unos metros de donde estábamos. Era rápida, apenas visible, pero lo suficiente para hacernos saltar. ¿Un animal?, preguntó Mariana, con la voz quebrada.
El cazador negó con la cabeza. No es un animal, murmuró. No miren directamente y no hagan ruido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras intentaba no entrar en pánico. Miré a las otras personas del grupo y vi que algunos estaban rezando en silencio. Yo también cerré los ojos por un momento, esperando que fuera solo mi imaginación. Pero cuando los abrí, la sombra estaba más cerca. Era una figura alta y delgada, con extremidades largas que no parecían humanas. Su cuerpo se movía de manera extraña, como si no tuviera huesos, y sus ojos, si es que se les podían llamar así, brillaban en la oscuridad con una luz tenue y antinatural. «No nos ha visto todavía», dijo el cazador en voz baja. «Muévanse lento, sin hacer ruido». Intentamos obedecer, pero el miedo era paralizante. Mientras avanzábamos, la criatura seguía moviéndose alrededor, como si estuviera jugando con nosotros, esperando el momento perfecto para atacar. Su gruñido se hacía más fuerte, resonando en el aire como un eco que no desaparecía. En un momento, uno de los hombres del grupo tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Fue como si ese sonido activara algo en la criatura. Se detuvo por un segundo, y luego se giró directamente hacia nosotros. El cazador gritó. «¡Corran!». Fue todo lo que necesité para empezar a moverme. Corrimos tan rápido como pudimos, pero podía sentir que la criatura nos seguía. Su velocidad era inhumana, y su gruñido se convirtió en un chillido agudo que hacía que mis oídos dolieran. Mientras corría, vi cómo la sombra de la criatura se proyectaba en la arena, acercándose cada vez más. Pensé que sería el final, pero de repente, el cazador se detuvo y encendió una antorcha improvisada que había estado cargando en su mochila. La luz parecía afectar a la criatura, que retrocedió, gruñendo con furia. Aprovechamos ese momento para alejarnos lo más posible. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más, y finalmente nos detuvimos al ver las primeras luces del amanecer en el horizonte. La criatura no nos siguió, pero su presencia todavía se sentía, como si hubiera dejado una marca en el aire. Nunca supe qué era esa cosa. El cazador nos dijo que el desierto está lleno de misterios, de cosas que no podemos entender. Según él, esa criatura era un acechador, un ente que se alimenta del miedo y la desesperación de los que cruzan la frontera. Desde ese día, cada vez que pienso en esa noche, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. El desierto no es solo un lugar vacío, es un mundo lleno de secretos, y algunos de ellos están vivos. Si alguna vez decides cruzarlo, recuerda esto, no confíes en las sombras, y si escuchas un gruñido en la oscuridad, no te detengas. Corre, porque puede que no tengas otra oportunidad. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.